Segunda parte, capítulo 27, donde se da cuenta de quiénes eran Maese Pedro y su mono, con el mal suceso que Don Quijote tuvo en la aventura del rebuzno, que no la acabó como él quisiera y como lo tenía pensado. Entra Cide Hamete, coronista de esta grande historia, con estas palabras en este capítulo: «Juro como católico cristiano», a lo que su traductor dice que el jurar Cide Hamete como católico cristiano, siendo él moro, como sin duda lo era, no quiso decir otra cosa sino que así como el católico cristiano cuando jura, o debe jurar verdad, y decirla en lo que dijere, así él la decía como si jurara como cristiano católico en lo que quería escribir de Don Quijote, especialmente en decir quién era Maese Pedro, y quién el mono adivino que traía admirados todos aquellos pueblos con sus adivinanzas. Dice pues, que bien se acordará el que hubiere leído la primera parte de esta historia, de aquel Ginés de Pasamonte, a quien entre otros galeotes dio libertad Don Quijote en Sierra Morena, beneficio que después le fue mal agradecido y peor pagado de aquella gente maligna y mal acostumbrada. Este Ginés de Pasamonte, a quien Don Quijote llamaba Ginesillo de Parapilla, fue el que hurtó a Sancho Panza el Rucio, que por no haberse puesto el cómo ni el cuándo en la primera parte, por culpa de los impresores, ha dado en qué entender a muchos que atribuían a poca memoria del autor la falta de imprenta. Pero en resolución, Ginés le hurtó estando sobre él durmiendo Sancho Panza, usando de la traza y modo que usó Brunelo cuando, estando Sacripante sobre Albraca, le sacó el caballo de entre las piernas, y después le cobró Sancho, como se ha contado. Este Ginés, pues, temeroso de no ser hallado de la justicia, que le buscaba para castigarle de sus infinitas bellaquerías y delitos, que fueron tantos y tales, que él mismo compuso un gran volumen contándolos, determinó pasarse al reino de Aragón, y cubrirse el ojo izquierdo acomodándose al oficio de titerero, que esto, y el jugar de manos, lo sabía hacer por extremo. Sucedió, pues, que de unos cristianos ya libres que venían de Berbería, compró aquel mono, a quien enseñó que en haciéndole cierta señal se le subiese en el hombro, y le murmurase o lo pareciese al oído. Hecho esto, antes que entrase en el lugar donde entraba con su retablo y mono, se informaba en el lugar más cercano, o de quien él mejor podía, qué cosas particulares hubiesen sucedido en tal lugar, y a qué personas, y llevándolas bien en la memoria, lo primero que hacía era mostrar su retablo, el cual unas veces era de una historia, y otras de otra, pero todas alegres y regocijadas y conocidas. Acabada la muestra, proponía las habilidades de su mono, diciendo al pueblo que adivinaba todo lo pasado y lo presente, pero que en lo de porvenir no se daba maña. Por la respuesta de cada pregunta pedía 2 reales, y de algunas hacía barato, según tomaba el pulso a los preguntantes, y como tal vez llegaba a las casas de quien él sabía los sucesos de los que en ella moraban, aunque no le preguntasen nada, por no pagarle, él hacía la seña al mono y luego decía que le había dicho tal y tal cosa, que venía de molde con lo sucedido. Con esto cobraba crédito infalible y andábanse todos tras él. Otras veces, como era tan discreto, respondía de manera que las respuestas venían bien con las preguntas, y como nadie le apuraba ni apretaba que dijese cómo adivinaba su mono, a todos hacía monas y llenaba sus esqueros. Así como entró en la venta, conoció a Don Quijote y a Sancho, por cuyo conocimiento le fue fácil poner en admiración a Don Quijote y a Sancho Panza, y a todos los que en ella estaban. Pero hubiérale de costar caro si Don Quijote bajara un poco más la mano cuando cortó la cabeza al rey Marsilio y destruyó toda su caballería, como queda dicho en el antecedente capítulo. Esto es lo que hay que decir de Maese Pedro y de su mono. Y volviendo a Don Quijote de la Mancha, digo que después de haber salido de la venta, determinó de ver primero las riberas del río Ebro, y todos aquellos contornos, antes de entrar en la ciudad de Zaragoza, pues le daba tiempo para todo el mucho que faltaba desde allí a las justas. Con esta intención siguió su camino, por el cual anduvo 2 días sin acontecerle cosa digna de ponerse en escritura, hasta que al tercero, al subir de una loma, oyó un gran rumor de atambores, de trompetas y arcabuces. Al principio pensó que algún tercio de soldados pasaba por aquella parte, y por verlos picó a Rocinante y subió la loma arriba. Y cuando estuvo en la cumbre, vio al pie de ella, a su parecer, más de 200 hombres armados de diferentes suertes de armas,
como si dijésemos lanzones, ballestas, partesanas, alabardas y picas, y algunos arcabuces, y muchas rodelas. Bajó del recuesto y acercóse al escuadrón tanto que distintamente vio las banderas, juzgó de las colores y notó las empresas que en ellas traían, especialmente una que en un estandarte o jirón de raso blanco venía, en el cual estaba pintado muy al vivo un asno como un pequeño sardesco, la cabeza levantada, la boca abierta y la lengua de fuera, en acto y postura como si estuviera rebuznando. Alrededor de él estaban escritos de letras grandes estos dos versos: No rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde. Por esta insignia sacó don Quijote que aquella gente debía de ser del pueblo del Rebuzno, y así se lo dijo a Sancho, declarándole lo que en el estandarte venía escrito. Díjole también que el que les había dado noticia de aquel caso se había errado en decir que 2 regidores habían sido los que rebuznaron, pero que según los versos del estandarte no habían sido sino alcaldes. A lo que respondió Sancho Panza: Señor, en eso no hay que reparar, que bien puede ser que los regidores que entonces rebuznaron viniesen con el tiempo a ser alcaldes de su pueblo, y así se pueden llamar con entrambos títulos. Cuanto más que no hace al caso a la verdad de la historia ser los rebundadores alcaldes o regidores, como ellos una por una hayan rebuznado, porque tan a pique está de rebuznar un alcalde como un regidor. Finalmente conocieron y supieron cómo el pueblo corrido salía a pelear con otro que le corría más de lo justo y de lo que se debía a la buena vecindad. Fuese llegando a ellos don Quijote no con poca pesadumbre de Sancho, que nunca fue amigo de hallarse en semejantes jornadas. Los del escuadrón le recogieron en medio, creyendo que era alguno de los de su parcialidad. Don Quijote, alzando la visera, con gentil brío y continente, llegó hasta el estandarte del asno, y allí se le pusieron alrededor todos los más principales del ejército por verle, admirados con la admiración acostumbrada en que caían todos aquellos que la vez primera le miraban. Don Quijote, que los vio tan atentos a mirarle, sin que ninguno le hablase ni le preguntase nada, quiso aprovecharse de aquel silencio, y rompiendo el suyo, alzó la voz y dijo: Buenos señores, cuan encarecidamente puedo, os suplico que no interrumpáis un razonamiento que quiero haceros, hasta que veáis que os disgusta y enfada, que si esto sucede, con la más mínima señal que me hagáis, pondré un sello en mi boca y echaré una mordaza a mi lengua. Todos le dijeron que dijese lo que quisiese, que de buena gana le escucharían. Don Quijote con esta licencia prosiguió diciendo: Yo, señores míos, soy caballero andante, cuyo ejercicio es el de las armas, y cuya profesión la de favorecer a los necesitados de favor, y acudir a los menesterosos. Días ha que he sabido vuestra desgracia y la causa que os mueve a tomar las armas a cada paso para vengaros de vuestros enemigos, y habiendo discurrido una y muchas veces en mi entendimiento sobre vuestro negocio, hallo según las leyes del duelo que estáis engañados en teneros por afrentados, porque ningún particular puede afrentar a un pueblo entero si no es retándole de traidor por junto, porque no sabe en particular quién cometió la traición porque le reta. Ejemplo de esto tenemos en don Diego Ordóñez de Lara, que retó a todo el pueblo zamorano porque ignoraba que sólo Bellido Dolfos había cometido la traición de matar a su rey. Y así retó a todos, y a todos tocaba la venganza y la respuesta, aunque bien es verdad que el señor don Diego anduvo algo demasiado, y aun pasó muy adelante de los límites del reto, porque no tenía para qué retar a los muertos, a las aguas, ni a los panes, ni a los que estaban por nacer, ni a las otras menudencias que allí se declaran. Pero vaya, pues cuando la cólera sale de madre no tiene la lengua padre, ayo ni freno que le corrija. Siendo pues esto así, que uno solo no puede afrentar a reino, provincia, ciudad, república, ni pueblo entero, queda en limpio que no hay para qué salir a la venganza del reto de la tal afrenta, pues no lo es. Porque bueno sería que se matasen a cada paso los del pueblo de la Reloja con quien se lo llama, ni los cazoleros, berenjeneros, vallenatos, jaboneros, ni los de otros nombres y apellidos que andan por ahí en boca de los muchachos y de gente de poco más a menos. Bueno sería, por cierto, que todos estos insignes pueblos se corriesen y vengasen y anduviesen continuo hechas las espadas sacabuches,
a cualquier pendencia, por pequeña que fuese. No, no, ni Dios lo permita o quiera. Los varones prudentes, las repúblicas bien concertadas, por 4 cosas han de tomar las armas y desenvainar las espadas, y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas. La primera, por defender la fe católica. La segunda, por defender su vida, que es de ley natural y divina. La tercera, en defensa de su honra, de su familia y hacienda. La cuarta, en servicio de su rey en la guerra justa. Y si le quisiéremos añadir la quinta, que se puede contar por segunda, es en defensa de su patria. A estas 5 causas, como capitales, se pueden agregar algunas otras que sean justas y razonables y que obliguen a tomar las armas, pero tomarlas por niñerías y por cosas que antes son de risa y pasatiempo que de afrenta, parece que quien las toma carece de todo razonable discurso, cuanto más que el tomar venganza injusta, que justa no puede haber alguna que lo sea, va derechamente contra la santa ley que profesamos, en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos, y que amemos a los que nos aborrecen, mandamiento, que aunque parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios que del mundo, y más de carne que de espíritu. Porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni pudo, ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que su yugo era suave y su carga liviana, y así no nos había de mandar cosa que fuese imposible el cumplirla. Así que, mis señores, vuesas mercedes están obligados por leyes divinas y humanas a sosegarse. «El diablo me lleve», dijo a esta sazón Sancho entre sí, «si este mi amo no es tólogo, y si no lo es, que lo parece como un huevo a otro». Tomó un poco de aliento don Quijote, y viendo que todavía le prestaban silencio, quiso pasar adelante en su plática como pasara, si no se pusiera en medio la agudeza de Sancho, el cual, viendo que su amo se detenía, tomó la mano por él, diciendo: «Mi señor Don Quijote de la Mancha, que un tiempo se llamó el caballero de la triste figura, y ahora se llama el caballero de los leones, es un hidalgo muy atentado, que sabe latir y romance como un bachiller, y en todo cuanto trata y aconseja, procede como muy buen soldado, y tiene todas las leyes y ordenanzas de lo que llaman el duelo en la uña, y así no hay más que hacer, sino dejarse llevar por lo que él dijere, y sobre mí si lo erraren. Cuanto más, que ellos está dicho, que es necedad correrse por solo oír un rebuzno, que yo me acuerdo cuando muchacho, que rebuznaba cada y cuando se me antojaba, sin que nadie me fuese a la mano, y con tanta gracia y propiedad, que en rebuznando yo rebuznaban todos los asnos del pueblo, y no por eso dejaba de ser hijo de mis padres, que eran honradísimos, y aunque por esta habilidad era envidiado de más de 4 de los estirados de mi pueblo, no se me daba 2 ardites. Y porque se vea que digo verdad, esperen y escuchen, que esta ciencia es como la del nadar, que una vez aprendida nunca se olvida». Y luego, puesta la mano en las narices, comenzó a rebuznar tan reciamente que todos los cercanos valles retumbaron. Pero uno de los que estaban junto a él, creyendo que hacía burla de ellos, alzó un varapalo que en la mano tenía y dióle tal golpe con él, que, sin ser poderoso a otra cosa, dio con Sancho panza en el suelo. Don Quijote, que vio tan mal parado a Sancho, arremetió al que le había dado con la lanza sobre mano, pero fueron tantos los que se pusieron en medio que no fue posible vengarle. Antes, viendo que llovía sobre él un nublado de piedras y que le amenazaban 1000 encaradas ballestas y no menos cantidad de arcabuces, volvió las riendas a Rocinante y a todo lo que su galope pudo se salió de entre ellos, encomendándose de todo corazón a Dios, que de aquel peligro le librase, temiendo a cada paso no le entrase alguna bala por las espaldas y le saliese al pecho, y a cada punto recogía el aliento por ver si le faltaba. Pero los del escuadrón se contentaron con verle huir, sin tirarle. A Sancho le pusieron sobre su jumento, apenas vuelto en sí, y le dejaron ir tras su amo, no porque él tuviese sentido para regirle. Pero el rucio siguió las huellas de Rocinante, sin el cual no se hallaba un punto. Alongado pues Don Quijote buen trecho, volvió la cabeza y vio que Sancho venía, y atendióle viendo que ninguno le seguía. Los del escuadrón se estuvieron allí hasta la noche, y por no haber salido a la batalla sus contrarios, se volvieron a su pueblo, regocijados y alegres, y si ellos supieran la costumbre antigua de los griegos, levantaran en aquel lugar y sitio un trofeo.
Segunda parte, capítulo 28. De cosas que dice Benengeli, que las sabrá quien le leyere, si las lee con atención. Cuando el valiente huye, la superchería está descubierta, y es de varones prudentes guardarse para mejor ocasión. Esta verdad se verificó en Don Quijote, el cual, dando lugar a la furia del pueblo y a las malas intenciones de aquel indignado escuadrón, puso pies en polvorosa, y sin acordarse de Sancho ni del peligro en que le dejaba, se apartó tanto cuanto le pareció que bastaba para estar seguro. Seguíale Sancho atravesado en su jumento, como queda referido. Llegó, en fin, ya vuelto en su acuerdo, y al llegar se dejó caer del rucio a los pies de Rocinante, todo ansioso, todo molido y todo apaleado. Apeóse Don Quijote para catarle las feridas, pero como le hallase sano de los pies a la cabeza, con asaz cólera le dijo: «Tan enhoramala supistes vos rebuznar, Sancho, ¿y dónde hallastes vos ser bueno el nombrar la soga en casa del ahorcado? A música de rebuznos, ¿qué contrapunto se había de llevar sino de varapalos? Y dad gracias a Dios, Sancho, que ya que os santiguaron con un palo, no os hicieron el persignum crucis con un alfanje». «No estoy para responder», respondió Sancho, «porque me parece que hablo por las espaldas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molidos como a leña, o como cibera en poder de sus enemigos». «No huye el que se retira», respondió Don Quijote, «porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así yo confieso que me he retirado, pero no huido, y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están las historias llenas, las cuales por no serte a ti de provecho, ni a mí de gusto, no te las refiero ahora». En esto ya estaba a caballo Sancho, ayudado de Don Quijote, el cual asimismo subió en Rocinante, y poco a poco se fueron a emboscar en una alameda que hasta un cuarto de legua de allí se parecía. De cuando en cuando daba Sancho unos ayes profundísimos y unos gemidos dolorosos, y preguntándole Don Quijote la causa de tan amargo sentimiento, respondió que desde la punta del espinazo hasta la nuca del cerebro le dolía de manera que le sacaba de sentido. «La causa de ese dolor debe de ser, sin duda», dijo Don Quijote, «que como era el palo con que te dieron largo y tendido, te cogió todas las espaldas, donde entran todas esas partes que te duelen, y si más te cogiera, más te doliera». «Por Dios», dijo Sancho, «que vuesa merced me ha sacado de una gran duda, y que me la ha declarado por lindos términos. Cuerpo de mí, tan encubierta estaba la causa de mi dolor, que ha sido menester decirme que me duele todo aquello que alcanzó el palo. Si me dolieran los tobillos, aún pudiera ser que se anduviera adivinando el por qué me dolían, pero dolerme lo que me molieron no es mucho adivinar. A la fe, señor nuestro amo, el mal ajeno de pelo cuelga, y cada día voy descubriendo tierra de lo poco que puedo esperar de la compañía que con vuestra merced tengo, porque si esta vez me ha dejado apalear, otra y otras 100 volveremos a los manteamientos de marras y a otras muchacherías, que si ahora me han salido a las espaldas, después me saldrán a los ojos. Harto mejor haría yo, sino que soy un bárbaro y no haré nada que bueno sea en toda mi vida, harto mejor haría yo, vuelvo a decir, en volverme a mi casa, y a mi mujer y a mis hijos, y sustentarla y criarlos, con lo que Dios fue servido de darme, y no andarme tras vuesa merced por caminos sin camino y por sendas y carreras que no las tienen, bebiendo mal y comiendo peor. Pues tomadme el dormir, contad, hermano escudero, 7 pies de tierra, y si quisiéredes más, tomad otros tantos, que en vuestra mano está escudillar y tendeos a todo vuestro buen talante, que quemado vea yo y hecho polvos al primero que dio una puntada en la andante caballería, o al menos al primero que quiso ser escudero de tales tontos como debieron ser todos los caballeros andantes pasados. De los presentes no digo nada, que por ser vuestra merced uno de ellos los tengo respeto, y porque sé que sabe vuestra merced un punto más que el diablo en cuanto habla y en cuanto piensa». «Haría yo una buena apuesta con vos, Sancho», dijo Don Quijote,
que ahora que vais hablando, sin que nadie os vaya a la mano, que no os duele nada en todo vuestro cuerpo. Hablad, hijo mío, todo aquello que os viniere al pensamiento y a la boca, que a trueco de que a vos no os duela nada, tendré yo por gusto el enfado que me dan vuestras impertinencias. Y si tanto deseáis volveros a vuestra casa con vuestra mujer e hijos, no permita Dios que yo os lo impida. Dineros tenéis míos. Mirad cuánto ha que esta tercera vez salimos de nuestro pueblo, y mirad lo que podéis y debéis ganar cada mes, y pagaos de vuestra mano. Cuando yo servía, respondió Sancho, a Tomé Carrasco, el padre del bachiller Sansón Carrasco, que vuestra merced bien conoce, 2 ducados ganaba cada mes, amén de la comida. Con vuestra merced no sé lo que puedo ganar, puesto que sé que tiene más trabajo el escudero del caballero andante que el que sirve a un labrador, que en resolución, los que servimos a labradores, por mucho que trabajemos de día, por mal que suceda, a la noche cenamos olla, y dormimos en cama, en la cual no he dormido después que a que sirvo a vuestra merced, si no ha sido el tiempo breve que estuvimos en casa de don Diego de Miranda, y la gira que tuve con la espuma que saqué de las ollas de Camacho, y lo que comí, bebí y dormí en casa de Basilio, todo el otro tiempo, he dormido en la dura tierra, al cielo abierto, sujeto a lo que dicen inclemencias del cielo, sustentándome con rajas de queso y mendrugos de pan, y bebiendo aguas ya de arroyos, ya de fuentes, de las que encontramos por esos andurriales donde andamos. Confieso, dijo don Quijote, que todo lo que dice Sancho sea verdad, cuanto parece que os debo dar más de lo que os daba Tomé Carrasco. A mi parecer, dijo Sancho, con 2 reales más que vuestra merced añadiese cada mes, me tendría por bien pagado. Esto es cuanto el salario de mi trabajo, pero en cuanto a satisfacerme a la palabra y promesa que vuestra merced me tiene hecha de darme el gobierno de una ínsula, sería justo que se me añadiesen otros 6 reales, que por todos serían 30. Está muy bien, replicó don Quijote, y conforme al salario que vos os habéis señalado, 25 días ha que salimos de nuestro pueblo. Contad, Sancho, rata por cantidad. Y mirad lo que os debo y pagaos, como os tengo dicho de vuestra mano. ¡Oh, cuerpo de mí! dijo Sancho, que va vuestra merced muy errado en esta cuenta, porque en lo de la promesa de la ínsula se ha de contar desde el día que vuestra merced me la prometió hasta la presente hora en que estamos. Pues, ¿qué tanto ha, Sancho, que os la prometí? dijo don Quijote. Si yo mal no me acuerdo, respondió Sancho, debe de haber más de 20 años, 3 días más a menos. Dióse don Quijote una gran palmada en la frente y comenzó a reír muy de gana y dijo, pues no anduve yo en Sierra Morena ni en todo el discurso de nuestras salidas, sino 2 meses apenas, y dices, Sancho, que ha 20 años que te prometí la ínsula. Ahora digo que quieres que se consuma en tus salarios el dinero que tienes mío, y si esto es así, y tú gustas de ello, desde aquí te lo doy, y buen provecho te haga, que a trueco de verme sin tan mal escudero, holgaréme de quedarme pobre y sin blanca. Pero dime, prevaricador de las ordenanzas escuderiles de la andante caballería, ¿dónde has visto tú, o leído, que ningún escudero de caballero andante se haya puesto con su señor en cuánto más tanto me habéis de dar cada mes porque os sirva? Éntrate, éntrate, malandrín, follón y vestiglo, que todo lo pareces, éntrate, digo, por el mare magnum de sus historias, y si hallares que algún escudero haya dicho ni pensado lo que aquí has dicho, quiero que me le claves en la frente, y por añadidura me hagas 4 mamonas selladas en mi rostro. Vuelve las riendas o el cabestro al rucio, y vuélvete a tu casa, porque un solo paso desde aquí no has de pasar más adelante conmigo. ¡Oh pan mal conocido! ¡Oh promesas mal colocadas! ¡Oh hombre que tiene más de bestia que de persona! Ahora, cuando yo pensaba ponerte en estado y tal, que a pesar de tu mujer te llamaran señoría, ¿te despides? Ahora te vas, cuando yo venía con intención firme y valedera de hacerte señor de la mejor ínsula del mundo. En fin, como tú has dicho otras veces, no es la miel, etcétera. Asno eres, y asno has de ser, y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida, que para mí tengo, que antes llegará ella a su último término, que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia.
Miraba Sancho a don Quijote de hito en hito, en tanto que los tales vituperios le decía, y compungióse de manera que le vinieron las lágrimas a los ojos, y con voz dolorida y enferma le dijo: «Señor mío, yo confieso que para ser del todo asno no me falta más de la cola. Si vuestra merced quiere ponérmela, yo la daré por bien puesta, y le serviré como jumento todos los días que me quedan de mi vida. Vuestra merced me perdone y se duela de mi mocedad, y advierta que sé poco, y que si hablo mucho más procede de enfermedad que de malicia, mas quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda». «Maravillárame yo, Sancho, si no mezclaras algún refrancico en tu coloquio. Ahora bien, yo te perdono, con que te enmiendes, y con que no te muestres de aquí adelante tan amigo de tu interés, sino que procures ensanchar el corazón, y te alientes y animes a esperar el cumplimiento de mis promesas, que aunque se tarda, no se imposibilita». Sancho respondió que sí haría, aunque sacase fuerzas de flaqueza. Con esto se metieron en la alameda, y don Quijote se acomodó al pie de un olmo y Sancho al de una haya, que estos tales árboles y otros sus semejantes siempre tienen pies y no manos. Sancho pasó la noche penosamente, porque el varapalo se hacía más sentir con el sereno. Don Quijote la pasó en sus continuas memorias. Pero con todo eso, dieron los ojos al sueño, y al salir del alba, siguieron su camino buscando las riberas del famoso Ebro, donde les sucedió lo que se contará en el capítulo venidero. Segunda parte, capítulo 29, de la famosa aventura del barco encantado. Por sus pasos contados y por contar, 2 días después que salieron de la Alameda, llegaron don Quijote y Sancho al río Ebro, y el verle fue de gran gusto a don Quijote, porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso, y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista renovó en su memoria 1000 amorosos pensamientos. Especialmente fue y vino en lo que había visto en la cueva de Montesinos, que puesto que el mono de maese Pedro le había dicho que parte de aquellas cosas eran verdad, y parte mentira, él se atenía más a las verdaderas que a las mentirosas, bien al revés de Sancho, que todas las tenía por la misma mentira. Yendo pues de esta manera, se le ofreció a la vista un pequeño barco sin remos ni otras jarcias algunas, que estaba atado en la orilla a un tronco de un árbol que en la ribera estaba. Miró don Quijote a todas partes, y no vio persona alguna, y luego, sin más ni más, se apeó de Rocinante y mandó a Sancho que lo mismo hiciese del rucio, y que entrambas bestias las atase muy bien juntas al tronco de un álamo o sauce que allí estaba. Preguntóle Sancho la causa de aquel súbito apeamiento y de aquel ligamiento. Respondió don Quijote: «Has de saber, Sancho, que este barco que aquí está, derechamente y sin poder ser otra cosa en contrario, me está llamando y convidando a que entre en él y vaya en él a dar socorro a algún caballero o a otra necesitada y principal persona que debe de estar puesta en alguna grande cuita. Porque este es estilo de los libros de las historias caballerescas y de los encantadores que en ellas se entremeten y platican, cuando algún caballero está puesto en algún trabajo que no puede ser librado de él, sino por la mano de otro caballero, puesto que estén distantes el uno del otro 2 o 3000 leguas, y aun más, o le arrebatan en una nube, o le deparan un barco donde se entre, y en menos de un abrir y cerrar de ojos, le llevan o por los aires o por la mar, donde quieren y a donde es menester su ayuda. Así que, oh Sancho, este barco está puesto aquí para el mismo efecto, y esto es tan verdad como es ahora de día, y antes que éste se pase, ata juntos al rucio y a Rocinante, y a la mano de Dios que nos guíe, que no dejaré de embarcarme si me lo pidiesen frailes descalzos». «Pues así es», respondió Sancho, «y vuestra merced quiere dar a cada paso en estos que no sé si los llame disparates. No hay sino obedecer y bajar la cabeza, atendiendo al refrán: haz lo que tu amo te manda y siéntate con él a la mesa. Pero con todo esto, por lo que toca al descargo de mi conciencia, quiero advertir a vuestra merced, que a mí me parece que este tal barco no es de los encantados, sino de algunos pescadores de este río, porque en él se pescan las mejores sabogas del mundo». Esto decía mientras ataba las bestias Sancho, dejándolas a la protección y amparo de los encantadores, con harto dolor de su ánima. Don Quijote le dijo que no tuviese pena del desamparo de aquellos animales, que el que los llevaría a ellos por tan longínquos caminos y regiones tendría cuenta de sustentarlos.
No entiendo eso de logicuos, dijo Sancho, ni he oído tal vocablo en todos los días de mi vida. Longincuos, respondió don Quijote, quiere decir apartados. Y no es maravilla que no lo entiendas, que no estás tú obligado a saber latín, como algunos que presumen que lo saben y lo ignoran. Ya están atados, replicó Sancho. ¿Qué hemos de hacer ahora? ¿Qué? Respondió don Quijote. Santiguarnos y levar ferro, quiero decir, embarcarnos y cortar la marra con que este barco está atado. Y dando un salto en él, siguiéndole Sancho, cortó el cordel y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera. Y cuando Sancho se vio obra de 2 varas dentro del río, comenzó a temblar, temiendo su perdición, pero ninguna cosa le dio más pena que el oír roznar al rucio y ver que Rocinante pugnaba por desatarse, y díjole a su señor: «El rucio rebuzna condolido de nuestra ausencia, y Rocinante procura ponerse en libertad para arrojarse tras nosotros. Oh, carísimos amigos, quedaos en paz, y la locura que nos aparta de vosotros, convertida en desengaño, nos vuelva a vuestra presencia». Y en esto comenzó a llorar tan amargamente que don Quijote, mohíno y colérico, le dijo: «¿De qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue, o quién te acosa, ánimo de ratón casero, o qué te falta, menesteroso en la mitad de las entrañas de la abundancia? Por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas rífeas, sino sentado en una tabla, como un archiduque, por el sesgo curso de este agradable río de donde en breve espacio saldremos al mar dilatado, pero ya habemos de haber salido y caminado por lo menos 700 o 800 leguas, y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera las que hemos caminado, aunque o yo sé poco, o ya hemos pasado o pasaremos presto por la línea equinoccial, que divide y corta los 2 contrapuestos polos en igual distancia. «¿Y cuando lleguemos a esa leña que vuestra merced dice?» preguntó Sancho. «¿Cuánto habremos caminado?» «Mucho», replicó don Quijote, «porque de 360 grados que contiene el globo del agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado, llegando a la línea que he dicho». «Por Dios», dijo Sancho, «que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona puto y gafo, con la añadidura de meón, o meo, o no sé cómo». Rióse don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo, y díjole: «Sabrás, Sancho, que los españoles, y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinoccial que te he dicho, es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que les quede ninguno, ni en todo el bajel le hallarán, si le pesan a oro. Y así puede Sancho pasear una mano por un muslo, y si topares cosa viva, saldremos de esta duda, y si no, pasado habemos». «Yo no creo nada de eso», respondió Sancho, «pero con todo haré lo que vuesa merced me manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias, pues yo veo con mis mismos ojos que no nos habemos apartado de la ribera 5 varas, ni hemos decantado de donde están las alimañas 2 varas, porque allí están Rocinante y el rucio, en el propio lugar do lo dejamos, y tomada la mira, como yo la tomo ahora, voto a tal, que no nos movemos ni andamos al paso de una hormiga». «Haz, Sancho, la averiguación que te he dicho, y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodiacos, eclípticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y terrestre, que si todas estas cosas supieras o parte de ellas, vieras claramente qué de paralelos hemos cortado, qué de signos hemos visto, y qué de imágenes hemos dejado atrás y vamos dejando ahora. Y tórnote a decir que te tientes y pesques, que yo para mí tengo que estás más limpio que un pliego de papel liso y blanco». Tentóse Sancho, y llegando con la mano bonitamente y contento hacia la corva izquierda, alzó la cabeza y miró a su amo y dijo: «¿O la experiencia es falsa? ¿O no hemos llegado a donde vuesa merced dice ni con muchas leguas?» «¿Pues qué?», preguntó don Quijote, «¿has topado algo?» «Y aun algos», respondió Sancho.
y sacudiéndose los dedos, se lavó toda la mano en el río, por el cual sosegadamente se deslizaba el barco por mitad de la corriente, sin que le moviese alguna inteligencia secreta ni algún encantador escondido, sino el mismo curso del agua, blando entonces y suave. En esto descubrieron unas grandes aceñas que en la mitad del río estaban, y apenas las hubo visto Don Quijote, cuando con voz alta dijo a Sancho: «¿Ves? Allí, oh amigo, se descubre la ciudad, castillo o fortaleza donde debe de estar algún caballero oprimido, o alguna reina, infanta o princesa malparada, para cuyo socorro soy aquí traído». «¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo dice vuesa merced, señor?», dijo Sancho. «¿No echa de ver que aquellas son aceñas, que están en el río, donde se muele el trigo?» «Calla, Sancho», dijo Don Quijote, «que aunque parecen aceñas no lo son, y ya te he dicho que todas las cosas trastruecan y mudan de su ser natural los encantos. No quiero decir que las mudan de en uno en otro ser realmente, sino que lo que parece, como lo mostró la experiencia en la transformación de Dulcinea, único refugio de mis esperanzas». En esto, el barco, entrado en la mitad de la corriente del río, comenzó a caminar no tan lentamente como hasta allí. Los molineros de las aceñas, que vieron venir aquel barco por el río y que se iba a embocar por el caudal de las ruedas, salieron con presteza muchos de ellos con varas largas a detenerle, y como salían enharinados y cubiertos los rostros y los vestidos de polvo de la harina, representaban una mala vista. Daban voces grandes diciendo: «¡Demonios de hombres! ¿Dónde vais? ¿Venís desesperados que queréis ahogaros y haceros pedazos en estas ruedas?» «¿No te dije yo, Sancho», dijo a esta sazón Don Quijote, «que habíamos llegado donde he de mostrar a dó llega el valor de mi brazo? Mira qué de malandrines y follones me salen al encuentro, mira cuántos vestiglos se me oponen, mira cuántas feas cataduras nos hacen cocos. Pues ahora lo veréis, bellacos». Y puesto en pie en el barco con grandes voces comenzó a amenazar a los molineros diciéndoles: «Canalla malvada y peor aconsejada, dejad en su libertad y libre albedrío a la persona que en esta vuestra fortaleza o prisión tenéis oprimida, alta o baja, de cualquiera suerte o calidad que sea, que yo soy Don Quijote de la Mancha, llamado el Caballero de los Leones, por otro nombre, a quien está reservada por orden de los altos cielos el dar fin felice a esta aventura». Y diciendo esto, echó mano a su espada, y comenzó a esgrimirla en el aire contra los molineros, los cuales, oyendo y no entendiendo aquellas sandeces, se pusieron con sus varas a detener el barco, que ya iba entrando en el raudal y canal de las ruedas. Púsose Sancho de rodillas, pidiendo devotamente al cielo le librase de tan manifiesto peligro, como lo hizo por la industria y presteza de los molineros, que oponiéndose con sus palos al barco le detuvieron, pero no de manera que dejasen de trastornar el barco y dar con Don Quijote y con Sancho al través en el agua. Pero vínole bien a Don Quijote, que sabía nadar como un ganso, aunque el peso de las armas le llevó al fondo 2 veces, y si no fuera por los molineros, que se arrojaron al agua y lo sacaron como en peso a entrambos, allí había sido Troya para los 2. Puestos pues en tierra, más mojados que muertos de sed, Sancho, puesto de rodillas, las manos juntas y los ojos clavados al cielo, pidió a Dios con una larga y devota plegaria, le librase de allí adelante de los atrevidos deseos y acometimientos de su señor. Llegaron en esto los pescadores dueños del barco, a quien habían hecho pedazos las ruedas de las aceñas, y viéndole roto, acometieron a desnudar a Sancho y a pedir a Don Quijote se lo pagase, el cual, con gran sosiego, como si no hubiera pasado nada por él, dijo a los molineros y pescadores que él pagaría el barco de bonísima gana, con condición que le diesen libre y sin cautela a la persona o personas que en aquel su castillo estaban oprimidas. —¿Qué personas o qué castillo dices? —respondió uno de los molineros—. ¡Hombre sin juicio! ¿Quieres te llevar por ventura las que vienen a moler trigo a estas aceñas? —Basta —dijo entre sí Don Quijote—, aquí será predicar en desierto querer reducir a esta canalla a que por ruegos haga virtud alguna. Y en esta aventura se deben de haber encontrado 2 valientes encantadores, y el uno estorba lo que el otro intenta. El uno me deparó el barco, y el otro dio conmigo al través. Dios lo remedie, que todo este mundo es máquinas y trazas, contrarias unas de otras. Yo no puedo más. Y alzando la voz, prosiguió diciendo, y mirando a las aceñas: Amigos, cualesquiera que seáis que en esta prisión quedáis encerrados, perdonadme,
que por mi desgracia y por la vuestra, yo no os puedo sacar de vuestra cuita. Para otro caballero debe de estar guardada y reservada esta aventura. En diciendo esto, se concertó con los pescadores y pagó por el barco 50 reales, que los dio Sancho de muy mala gana, diciendo: «A 2 barcadas como estas daremos con todo el caudal al fondo». Los pescadores y molineros estaban admirados mirando aquellas 2 figuras tan fuera del uso, al parecer, de los otros hombres, y no acababan de entender a dónde encaminaban las razones y preguntas que don Quijote les decía, y temiéndolos por locos, les dejaron y se recogieron a sus aceñas, y los pescadores a sus ranchos. Volvieron a sus bestias y a ser bestias, don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco.